Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más y ahora ya arrancamos con neuroanatomía. El objetivo de esta clase abordar lo que es el neurocráneo con su participación en alojar al encéfalo, que es parte de nuestro sistema nervioso central, y vamos a analizar así conceptos muy importantes para poder entender cómo se estudia la neuroanatomía. Esta clase va a tener dos partes. Vamos a ver neuroanatomía 1 y luego neuroanatomía 2. La idea de neuroanatomía 1 es entender los conceptos básicos y hacer hincapié en la cavidad craneal y el encéfalo. Empecemos. Bien, nuestro sistema nervioso es finalmente un conjunto de neuronas, principalmente células de la glía, en segundo lugar, que son células de sostén de nuestro sistema nervioso, y células ependimarias, que van a contribuir a la síntesis del líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas. Bien. Como todo sistema, tiene la homogeneidad de tener muchas neuronas. Está conformado principalmente por neuronas. Anatómicamente, nuestro sistema nervioso se divide en dos partes. Por un lado, el sistema nervioso central y por otro lado, el sistema nervioso periférico. Esto es una división anatómica. Y funcionalmente, esto lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con que nuestro sistema nervioso maneja algunas funciones, principalmente los músculos, de forma autónoma, o sea, inconsciente, involuntaria, y por otro lado, maneja musculatura esquelética que es consciente, voluntaria, como por ejemplo el músculo bíceps, todos los músculos que vemos en los miembros. Entonces, de esa manera, funcionalmente, nuestro sistema nervioso se divide también en somático, que sería el de la vida de relación, esto que es consciente, voluntario, mover los brazos, las manos, etc. Y el sistema nervioso autónomo, que es la parte involuntaria, por ejemplo, la movilización del bolo alimenticio, ¿no? Yo qué sé, los alvéolos pulmonares, la contracción de los bronquios, bueno, todo eso tiene que ver con algo que es involuntario, que está comandado por nuestro sistema nervioso autónomo. Esta división funcional la vamos a desarrollar mucho más en neuroanatomía 2. Vamos a centrarnos ahora en lo que es anatómico, nuestro sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central va a estar ubicado en la línea media de nuestro cuerpo y va a estar conformado por el encéfalo, alojado en la cavidad craneal, y la médula espinal, alojada en lo que sería la columna vertebral. Eso va a ser el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico va a estar conformado por nervios y ganglios. Ganglios, por ejemplo, como los ganglios del plexo celíaco que habíamos visto en digestivo. Esos ganglios también pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los nervios que conforman nuestro sistema nervioso periférico? Bueno, los nervios espinales, que forman los plexos, ¿no? Que van hacia la pared dorsal también, los que no forman plexos, y los nervios craneales, que a diferencia de los nervios espinales, los nervios craneales nacen del tronco del encéfalo. De ahí el nombre craneales. Salen de dentro del cráneo, atraviesan agujeros que hay dentro de la cavidad craneana y se van a la cara y cuello. Los nervios craneales tienen su objetivo principalmente en cara y cuello, ¿no? Más allá de que hay un nervio que ya conocemos, que es el nervio vago, que es un nervio craneal, que lo que hace es descender hasta llegar al plexo celíaco, o sea que es un nervio bastante largo, pero en todo caso también va a tener que atravesar algún agujero del cráneo para poder salir del cráneo. Bien, los nervios craneales sí o sí salen del cráneo en algún momento. Bien. Conceptos importantes entonces para poder entender la neuroanatomía. Nuestro sistema nervioso, que está conformado por el encéfalo, que fíjense que el encéfalo es todo esto, está conformado por todo esto, y todo esto está dentro de la cavidad craneal. Hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que es una región que está entre los hemisferios cerebrales, el tronco del encéfalo, que tiene las tres porciones, el bulbo, la protuberancia y mesencéfalo, y el cerebelo. Todo esto va a estar alojado en la cavidad craneal, y es el encéfalo. Y por otro lado tenemos la médula espinal, como dijimos, que sería esto, acá se ve bien en la foto, que va a estar alojado en el canal vertebral. En estas
dos fotitos podemos ver de una vista posterior y una vista anterior todo nuestro sistema nervioso central. Hay algunos términos que utilizamos nosotros para referirnos a las estructuras del sistema nervioso en general. Cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a escuchar mucho las palabras o frases sustancia gris y sustancia blanca. Esos dos términos son propios de nuestro sistema nervioso central. Sustancia gris y sustancia blanca vamos a encontrar solamente en el sistema nervioso central. ¿Qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca? Como en nuestro sistema nervioso dijimos que el predominio de neuronas es lo que lo hace un sistema, tenemos que analizar un poquito la neurona. La neurona es una célula que tiene un cuerpo y un axón. Esa es la estructura básica de cualquier neurona. En nuestro sistema nervioso, esa neurona se va a agrupar teniendo el cuerpo por un lado y el axón por otro. Y todas las neuronas van a conformar un grupo de cuerpo por un lado y un grupo de axones por otro. Esos diferentes cúmulos de cuerpos y axones le dan al sistema nervioso una coloración diferente. Quiere decir que ahí donde encontremos muchos cuerpos neuronales, un cúmulo de cuerpos neuronales, vamos a ver que tiene un color más amarronado, lo que lo llamamos nosotros un color más grisáceo. Bien, el conjunto de cuerpos neuronales en nuestro sistema nervioso central le decimos sustancia gris. Mientras que el conjunto de axones que va a estar en nuestro sistema nervioso central, distribuido, tiene una coloración más pálida y lo llamamos sustancia blanca. Entonces la sustancia blanca va a ser ni más ni menos que el conjunto de axones de las neuronas que están en el sistema nervioso central. Esto quiere decir que siempre que escuchemos sustancia gris y sustancia blanca, nos estamos refiriendo al sistema nervioso central, ¿tá? No hay sustancia gris o blanca en el sistema nervioso periférico. Bien, esos términos no se aplican al sistema nervioso periférico. Sí, obviamente tenemos conjunto de axones y conjunto de cuerpos neuronales también en el sistema nervioso periférico, pero no se los denomina así. ¿Cómo se lo denomina? Bueno, como ya vimos antes. En el sistema nervioso periférico, el conjunto de axones se denominan nervios. Son los nervios. Y el conjunto de cuerpos neuronales se los denomina ganglios. Los ganglios. Ejemplo, el ganglio celíaco, el ganglio semilunar del plexo celíaco. Bien. Vamos a empezar entonces, antes de meternos en las características del encéfalo, a conocer la cavidad que aloja al encéfalo, ¿no? Es fundamental porque de acá nosotros tenemos que saber, por un lado, cómo está conformada la bóveda o lo que sería el neurocráneo, y por otro lado también ver que este neurocráneo va a permitir salir a los nervios craneales, ¿no? Que los nervios craneales pertenecen al sistema nervioso periférico, pero se originan desde el encéfalo, ¿no? Y para salir del neurocráneo necesitan atravesar la estructura ósea, ¿no? Las estructuras óseas. ¿Cómo se estudia la cabeza ósea? Bueno, ya sabemos que nosotros no podemos decirle a esto que es un cráneo. Esto es, por un lado, un neurocráneo y por otro lado el viscerocráneo. Mientras que el viscerocráneo, que es la cara, lo que va a hacer es alojar algunos órganos de los sentidos y principalmente acá vemos lo que sería la estructura de la masticación. El neurocráneo se dedica a alojar al encéfalo. Para el estudio nosotros lo que hacemos es a este neurocráneo lo vamos a dividir. Hacemos un corte que va a pasar por dos puntos que están hechos por convención, ¿no? La glabela, que sería una protrusión en el hueso frontal, llamado glabela, y la protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa del hueso occipital. Se traza una línea y de ahí se corta el neurocráneo para dividirlo en dos. La calota por un lado, que vendría a ser como la tapa, y la base del cráneo. Cada vez que hablemos de la base del cráneo, va a ser esta porción del neurocráneo que no tiene la calota. El neurocráneo está conformado por 8 huesos. Son 8 huesos los que conforman el neurocráneo, de los cuales 4 van a ser impares, van a estar en la línea media,
y otros dos van a ser pares, van a ser derechos y izquierdos, y van a estar a los costados. Entonces, en esta imagen de Netter, que es un corte sagital mediano, podemos ver en colores los diferentes huesos, ¿no? Del neurocráneo principalmente, pero también algunos del viscerocráneo o cara. Esto sería anterior, esto es posterior. Los huesos impares de anterior a posterior van a ser el frontal, hueso neumático ahí con el seno frontal, el etmoides, con lo que sería la apófisis cristagal y la lámina cribosa, conformando parte también de la cavidad nasal, eso que habíamos visto antes en la parte de lo que era digestivo, principalmente respiratorio. Y después vamos a ver por detrás de el etmoides y articulándose también con el frontal, el hueso esfenoides en amarillo. El hueso esfenoides, que también es neumático, tiene acá el seno esfenoidal, tiene como unas alas que se van para los costados, ¿bien? Que son dos alas, dos pares de alas, alas menores y alas mayores. Ya lo vamos a ver un poquito más en otra vista. Y finalmente, el cuarto hueso de adelante hacia atrás, ¿no? De anterior a posterior, de los impares de lo que sería el neurocráneo, es el hueso occipital. Entonces, de anterior a posterior, los huesos impares del neurocráneo son frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y los dos huesos impares, que acá vemos un par, son los huesos temporales, acá en rojo, y el hueso parietal, acá en verde, ¿no? Los huesos temporales, en este caso vemos el derecho, el izquierdo no lo vemos porque hay un corte sagital mediano, y este sería el hueso parietal derecho también, ¿no? Los dos derechos. De esa manera tenemos entonces los 8 músculos que conforman el neurocráneo. Bien, esto es una vista anterior donde podemos ver bien acá el hueso frontal que ocupa todo el panorama acá en la vista anterior, ¿no? Ahí se ve un poquito lo que sería el hueso parietal, ¿no? Que son pares, fíjense, ¿no? Derecho e izquierdo. Por ahí se puede ver el hueso temporal en color rojo, ahí Netter nos dejó un hueso temporal, y ahí se puede ver asomando un poquito del hueso esfenoides, ahí en amarillo, ¿no? Lo que es el ala mayor del esfenoides, que también se puede ver atrás de la órbita. Bien, el occipital no lo vemos, estaría más atrás, ¿no? Y el etmoides, lo único que podemos ver acá es su participación en la cavidad nasal, ¿no? Y un poquito en lo que sería ahí la pared de la órbita, ¿no? Pero, digamos, en esta vista no se ven todos los huesos del neurocráneo. En la vista lateral, ahí sí podemos ver tal vez mucho mejor los huesos que son impares, ¿no? El hueso parietal, hueso temporal, hueso occipital acá, que es uno de los pares, hueso frontal y hueso esfenoides, el ala mayor del esfenoides. Esto sería todo el neurocráneo, ¿no? Visto desde el lateral. La cabeza ósea tiene, como ya sabemos, lo que sería el neurocráneo, lo que sería la cara, y también tiene unas regiones comunes que de alguna manera unen al neurocráneo por un lado y al viscerocráneo cara por otro. Nosotros vamos a hacer hincapié ahora en la región del cráneo. Significa esto entonces que vamos a hacer hincapié sacando la calota a lo que es la base del cráneo. Esto que vemos acá son dos fotos de la base del cráneo, ni más ni menos que decalotado, o sea, se sacó la calota. Ambas imágenes son de la base del cráneo, lo que diferencia es la vista. Esto sería una vista superior, a la cual vamos a llamar de ahora en más la endobase, y esta es una vista inferior, que la vamos a llamar exobase, ¿no? Pero ambas vistas tienen que ver con la base del cráneo. La base del cráneo se estudia de las dos maneras, se estudia desde abajo y desde arriba, pero el principal estudio se basa en el estudio de la endobase. ¿Por qué? Porque es acá donde se va a apoyar nuestro encéfalo. Nuestro encéfalo va a estar apoyado acá. Y si notan ahí hay varios agujeritos, y hay un agujerito mucho más grande, que permite el paso de estructuras del encéfalo hacia el exterior, hacia afuera. Ejemplo, y estos agujeritos, los nervios craneales y algunos vasos, porque recuerden que las arterias y venas también tienen que atravesar esta cavidad craneal. Y este foramen, que es el más grande de todos, que es el foramen magno, que se ve de ambas bases, ¿no? De la endobase y la exobase, por el foramen magno va a pasar la transición de el bulbo raquídeo o médula oblongada a la médula espinal. O sea que a partir de acá es donde desciende hacia abajo la médula espinal.
Bien. La endobase, acá la vemos un poquito más de cerca, como decíamos antes, es lo más estudiado, porque tiene que ver con esto de la relación que tienen esos agujeros. Acá va apoyado el encéfalo. Entonces, acá vemos una imagen de la endobase, en la mitad izquierda para nosotros, y esto sería una imagen de la exobase, ¿no? La otra mitad. Y todas las estructuras que vemos acá son los vasos y nervios que están atravesando esta endobase para poder ingresar algunos y otros para poder salir. La endobase se divide en tres regiones, que le vamos a llamar una región anterior llamada fosa craneal anterior, una región media llamada fosa craneal media y una región posterior llamada fosa craneal posterior. Estas son las fosas craneales. Es así como se estudia a la endobase. Esas fosas están delimitadas por límites arbitrarios que nosotros lo ponemos. Por ejemplo, la fosa craneal anterior va a estar desde el frontal, desde el hueso frontal hacia adelante, hasta una línea convencional que pasa por el borde del ala menor del esfenoides, y de esa manera tenemos que hacia adelante está la fosa craneal anterior. La fosa craneal media va a estar limitada desde ese borde anterior del ala menor del esfenoides, esto va a ser el límite anterior, y un límite que va a pasar por acá, una línea que pasa justo por esta estructura que se ve que parece como una especie de montaña ósea acá, hueso, que pertenece al temporal, y esa estructura, ese accidente óseo se llama porción petrosa del hueso temporal. Tiene como una forma de cordillera, como de montaña. Bien, también se le dice peñasco del temporal. El borde superior de ese peñasco o porción petrosa del temporal va a conformar el límite posterior de la fosa craneal media. Entonces, de esta manera tenemos que todo este sector es la fosa craneal media. Claramente, recuerden que esto es par, ¿no? Esto es de un lado y del otro también, ¿bien? Y finalmente, la fosa craneal posterior, vamos a usar este mismo límite, ¿no? Pero en este caso ahora como límite anterior de la fosa craneal posterior, este borde superior del peñasco o porción petrosa del hueso temporal. Y como límite posterior va a estar la cara posterior del hueso occipital. Bien, es importante saberse los límites de las fosas craneales medias. O sea, vamos a preguntar cuál es el límite anterior de la fosa craneal media. Y no, tal vez lo más importante de esto es que se sepa cómo se estudia a la hora de leerlo o profundizar esto. Pero en definitiva lo más importante va a ser conocer qué agujeros encontramos en cada fosa craneal, qué agujeritos importantes encontramos en cada fosa craneal. Que fíjense, con esta imagen ya pueden ver que vamos a tener vasos de calibre importante, porque recuerden que tiene que llegar una profusa irrigación a el encéfalo. Tiene que llegar mucha agua al tanque en este caso. Y también mucha salida de nervios, ¿no? Porque se originan acá dentro del encéfalo, dentro de la cavidad craneal, se originan los nervios craneales. Esos nervios tienen que de alguna manera salir a la cara. El nervio vago, imagínense que llega hasta el abdomen, tiene que salir de esta cavidad craneal. Entonces hay numerosos agujeritos y hay que saber qué cosas atraviesan esos agujeros. Para poder entender eso, entonces vamos a ver acá un dibujo acompañado de una foto muy buena. Esta foto es una vista superior acá de lo que sería la endobase. Se puede ver un poquito ahí, si lo llegan a diferenciar, el ala menor del esfenoides, ¿no? Lo que veíamos en la imagen anterior. Esto sería el ala menor del esfenoides. El ala menor del esfenoides, que nos delimitaba, ¿no?, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, va a formar también una fisura, un agujero que es alargado, que es muy difícil verlo desde acá, porque ese agujero está como proyectado de anterior a posterior, ¿tá? Pero esa sombra que ven ahí tiene que ver con el techito que forma el ala menor del esfenoides, y que por debajo de ese techito hay un agujero que apunta hacia adelante, hacia la órbita. Pero para entender un poquito mejor todo lo que pasa acá, vamos a hacerlo esquemático. Vamos a tratar de... En muchos casos uno podrá decir que esto va a terminar siendo como de memoria, ¿bien? Pero es importante conocer igual que en cada fosa craneal hay diferentes agujeros y pasan diferentes estructuras. Por ejemplo, a nivel de la fosa craneal anterior, bien anterior, vamos a tener la lámina cribosa o cribiforme. ¿Se acuerdan que esa lámina cribosa pertenecía al hueso etmoides, que está en la fosa craneal anterior? Por esa lámina cribosa va a pasar el primero de los 12 nervios craneales. Entonces es importante a partir de ahora
conocer que hay 12 nervios craneales y que el primero, el número 1, se llama nervio olfatorio y atraviesa la lámina cribosa del etmoides, que coincide con que ese hueso, la lámina cribosa, forma parte del techo de la cavidad nasal, de la pared superior. Bien, nervio olfatorio se va a meter por ahí y va a salir del otro lado, en la cavidad nasal, en el techo, en lo que se conoce como el epitelio respiratorio, el epitelio olfatorio, perdón, el epitelio olfatorio. Entonces, lámina cribosa, nervio olfatorio. Un poquito más atrás vamos a tener el canal óptico. El canal óptico también está en la fosa craneal anterior y por ahí va a pasar el segundo nervio craneal, que se denomina nervio óptico. Ese nervio óptico se dirige hacia la órbita para llegar al globo ocular, al ojo. Luego, como les decía antes, que el ala menor del esfenoides formaba una fisura, como un agujero alargado, que es muy difícil verlo desde esta vista superior porque está proyectado hacia adelante. Por ahí van a pasar varios nervios. Por un lado el oculomotor, que es el tercer nervio craneal, nervio que se va a ocupar de la inervación de los músculos del ojo. Luego también va a pasar el nervio troclear, por la misma fisura orbitaria superior, el nervio troclear, un nervio que también se encarga de musculatura del ojo, pero de un solo músculo del ojo. Un ramo oftálmico del trigémino, que esto es una rama del nervio trigémino. Vamos a ver que el nervio trigémino, su nombre indica que tiene 3 ramas, esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora sepan que hay un nervio, que es el quinto nervio craneal, que es el trigémino. El cuarto era el troclear, este es el quinto, que es el trigémino, que tiene 3 ramos, de ahí el nombre trigémino. Uno es el oftálmico, otro es el maxilar y otro es el mandibular. Por la fisura orbitaria superior está pasando el nervio oftálmico, nada más. Luego aparece otro agujerito que está más abajo y ya pertenece a la fosa craneal media, principalmente la fosa craneal media, que es el nervio maxilar. Este nervio también pertenece al trigémino, pero sale del cráneo por el agujero redondo. Luego tenemos el agujero oval, que sería esto que está acá. Por ahí pasa el nervio mandibular, que es el tercer ramo del trigémino. Y luego también, por la fisura orbitaria superior, vamos a ver que aparece el sexto nervio craneal, cuya función también tiene que ver con la musculatura del ojo, y va a atravesar el cráneo, va a salir del cráneo por la fisura orbitaria superior también, nervio abducens. Podemos decir entonces, resumir, que por la fisura orbitaria superior, y esto es importante, van a pasar los nervios oculomotor, que es el número 3, troclear, que es el número 4, ramo oftálmico del trigémino, que el trigémino es el número 5, y el nervio abducens. O sea que hay 4 nervios craneales, 3 y una parte de 1, o sea del quinto del trigémino, que atraviesan la fisura orbitaria superior, que básicamente se van hacia la órbita. Luego vamos a tener un pequeño conducto que va a estar dentro del hueso temporal, llamado conducto auditivo interno, por donde va a pasar el nervio facial. Y no solo el nervio facial va a pasar por ese conducto auditivo interno, sino también va a pasar el nervio vestíbulo coclear. El nervio facial es el séptimo par y el nervio vestíbulo coclear es el octavo par. Más atrás vamos a encontrar un gran agujero, que es el agujero yugular, es este grandote que se ve acá, de este lado y de este lado. Es un agujero par, que vamos a ver que por acá va a pasar el nervio glosofaringio junto con el nervio vago y el nervio accesorio. Respectivamente son los nervios 9, 10 y 11. El 9 es el glosofaringio, el 10 el vago y el 11 es el nervio accesorio. Esos 3 nervios salen del cráneo por el foramen o agujero yugular. Y finalmente, como son 12 los nervios craneales, el último nervio craneal, que es el número 12, llamado nervio hipoglóso, sale por un pequeño conducto que está oculto por acá abajo, por ahí, no se llega a ver en esta vista, llamado conducto del hipogloso. Estos son los 12 nervios craneales, y dentro de los agujeros de cráneo de esta endobase, lo que hay que conocer es bien por dónde sale cada uno de estos nervios. Bien, ¿a qué
agujero pertenece la salida de cada uno de estos 12 nervios craneales. Y otra cosa también que hay que saber es que existe por esta región un foramen llamado conducto carotídeo, que lo vamos a ver bien en otras vistas, pero por el conducto carotídeo va a ingresar al cráneo la carótida interna, que es una de las principales arterias que va a irrigar al encéfalo. Y más acá, cuando veíamos el foramen yugular, que era este que estaba acá, bueno, por ahí, ¿qué va a pasar? La vena yugular. Se va a formar la vena yugular que va a sacar la sangre de la cabeza, es decir, del cráneo, para llevarla a la circulación general. Bien, entonces, arteria carótida interna y vena yugular van a ser los principales vasos de nuestro neurocráneo. Bien, hasta acá entonces vimos la cavidad craneal, que está formada por 8 huesos, 4 impares y 4 pares, y 2 pares, perdón. Y también vimos que la endobase, o la base del cráneo, se estudia a través de la endobase principalmente, y la exobase en segundo lugar. Y desde la endobase tenemos que saber los agujeros que hay en esas fosas craneales, anterior, media y posterior, y qué estructuras pasan por ahí. Principalmente los nervios craneales, por donde pasa cada uno, y también la vascularización principal, que sería la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Vamos a seguir ahora con los hemisferios cerebrales, ¿no? Siendo que es parte del sistema nervioso central, vamos a empezar en orden. Primero vamos a ver los hemisferios cerebrales, luego pasaremos al diencéfalo y el resto de las estructuras del encéfalo. Para entender un poquito cómo se forma ya en el niño, ya en el adulto, todo lo que es el sistema nervioso, vamos a ver que en principio, como la mayoría de las cosas, nuestro sistema nervioso era un tubito. Ese tubo, durante el desarrollo, empieza a sufrir modificaciones, ¿no? Dilataciones, etc. Pero es un tubito que es hueco. Es un tubo hueco, que tiene una punta, un extremo anterior y un extremo posterior. En esta imagen acá representativa de lo que sería ese tubo, vemos que hacia acá arriba se empiezan a dilatar, ¿no? Se empiezan a formar como vesículas, ¿no? Todo lo que esté en el medio de este tubo, que se llama tubo neural primitivo, en este tubo, va a contener líquido, que luego este líquido o este sector será parte de las cavidades ventriculares, va a contener líquido cefalorraquídeo. Y las paredes de todo este tubo, lo que se ve acá en las paredes, van a ser el tejido nervioso. Esto luego va a conformar todo lo que es neuronas. Acá va a estar la sustancia gris y sustancia blanca. Bien, entonces, como este tubo en el adulto permanece, una vez que nacemos permanece la forma de este tubo, vamos a ver que esto lo vamos a encontrar representado por hemisferios cerebrales, cerebelo, tronco del encéfalo, en fin, todas las estructuras de nuestro sistema nervioso central, sumado a que van a haber cavidades por dentro que tienen que ver con este espacio que queda, que luego serán las cavidades ventriculares. Acá va a haber líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto pasa a nivel de la antes de la tercera semana, más o menos es esto, donde hay un embrión trivesicular. Luego, fíjense que ya aparece un embrión un poco más desarrollado, donde ya el tubo neural ahora empezó a tener más dilataciones. Fíjense acá la forma empieza a cambiar porque esto ya tiene más forma de hemisferios cerebrales. Bien, pero siempre la misma estructura, el tubo sigue siendo hueco. Acá tenemos todo lo que serían las cavidades ventriculares en un futuro y las paredes van a ser el sistema nervioso conformado por neuronas. Bueno, esto es a modo de empezar a hablar un poquito. Fíjense, tubo neural primitivo, ¿no? Cómo se va desarrollando, va cambiando, etcétera, hasta que empieza a formarse todo lo que es el encéfalo por un lado y la médula espinal que queda hacia abajo, que acá está cortada, ¿no? Esto que vemos acá es cómo se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando porque va creciendo, crece la masa encefálica y como la cavidad craneal ya no se modifica porque es hueso, el crecimiento de nuestro encéfalo se basa en que se repliega, se empieza a replegar, ¿no? Entonces pasa de ser un encéfalo, un hemisferio liso, a empezar a tener
estas estructuras que se repliegan, que se denominan giros. Estos son los giros o circunvoluciones de nuestro cerebro, ¿no? Nuestros hemisferios cerebrales, hasta finalmente quedar así, todo lleno de giros, que van a ser todos estos repliegues que vemos por acá, separados por surcos, que son esas líneas profundas que separan los diferentes giros. Entonces lo que tenemos finalmente es una cosa parecida a esto. Tenemos los hemisferios cerebrales formados con lo que sería el cerebelo, troncoencéfalo, etcétera, pero profundamente vamos a encontrar ese espacio, esa cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo, ¿no?, que veíamos en el embrión primitivo, en el tubo neural ese primitivo, que se mantiene, pero obviamente con diferentes formas, ¿no? Formas ya más adaptadas al desarrollo y al crecimiento de ese tubo neural, que ahora se transformó en un encéfalo desarrollado con estas cavidades ventriculares. Las cavidades ventriculares las vamos a desarrollar mucho más en la segunda parte, en Neuroanatomía 2, pero tengan en cuenta que es dentro de estas cavidades ventriculares donde existe el líquido cefalorraquídeo y es donde se sintetiza ese líquido, donde se fabrica ese líquido. Bien. Tenemos entonces ahora esto, que es un hemisferio cerebral. Para estudiar los hemisferios cerebrales tenemos que saber que esto es todo sustancia gris. La sustancia gris, que era ese cúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, en nuestros hemisferios cerebrales la sustancia gris está periférica, está alrededor de todos los hemisferios. O sea que todos estos giros están formados por sustancia gris. Son cúmulos de cuerpos neuronales, separados por estos surcos. Los hemisferios cerebrales se dividen en lóbulos. Lo que vamos a tener es que tenemos lóbulos. Y cada lóbulo va a tener giros que son algunos están identificados bien. Para poder distinguir los lóbulos de los hemisferios cerebrales, tenemos que partir de una estructura macroscópica, de que hay líneas que son más pronunciadas, son surcos más pronunciados, que nos van a empezar a dividir a nuestro hemisferio en varias partes. Por ejemplo, existe una gran cisura o surco llamado surco lateral y otro surco que se llama surco central. Esos dos surcos son muy importantes porque son los principales, los que nos dividen prácticamente a todo el hemisferio cerebral en los lóbulos característicos. Los hemisferios cerebrales macroscópicamente tienen forma de guante de box. Como un guante de box pegando una piña, en este caso la piña sería hacia acá, hacia nuestra derecha. Fíjense, ¿no? Un guante de box. Esto sería una parte del guante de box donde estarían todos los 4 dedos y el dedo pulgar que estaría metido acá. Ese guante de box siempre apunta hacia adelante, hacia anterior, lo que sería rostral, hacia rostral. ¿Cómo reconocemos ese guante de box? Fácil, porque la cisura lateral, que es una de las principales cisuras, una de las dos principales cisuras, siempre está separando eso que dijimos que eran como los 4 dedos del dedo pulgar del guante de box. Y esa separación siempre se ve acá macroscópicamente, cosa que no podemos ver acá en la vista posterior. La cisura lateral, aparte, nos va a dividir hacia arriba el lóbulo frontal, más atrás un poco de parietal, que ahora vamos a verlo bien, y hacia abajo de esta cisura, la cisura lateral, está el lóbulo temporal. Bien, entonces ya sabemos ahora que tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo temporal y un lóbulo parietal y un lóbulo temporal. Más atrás, acá con esta línea convencional trazada, aparece detrás de esa línea el lóbulo occipital. Bien, de esta manera nosotros podemos decir que un hemisferio cerebral, que en este caso sería un hemisferio cerebral derecho, esto es anterior y esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, tenemos estos 4 lóbulos: lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Esto que se ve acá es la cisura lateral. Y por otro lado tenemos la cisura central. La cisura central, fíjense que nos va a separar ahora hacia adelante todo el lóbulo frontal y hacia atrás el lóbulo parietal.
Bien, por debajo de la cisura lateral aparece el lóbulo temporal. Acá no hay una división exacta a través de una cisura, sino que es más bien arbitraria. Y finalmente hacia atrás el lóbulo occipital. O sea, desde la cara lateral de un lóbulo, mejor dicho, de un hemisferio, en este caso el hemisferio derecho, podemos ver 4 lóbulos de este hemisferio: el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Cómo reconocemos a las grandes cisuras? Bueno, la cisura lateral es fácil reconocerla. Siempre apelamos al guante de box y vamos a ver que es la cisura que nos separa el lóbulo frontal y parietal, ¿no?, del temporal hacia abajo. La cisura central a veces puede costar encontrarla, pero vamos a ver que esto nos va a revelar, cómo encontrarlas nos va a revelar gran parte de nuestro hemisferio cerebral. La cisura central tiene varias características. Primero, que es una cisura que en general, en un gran porcentaje de las veces, no toca a la cisura lateral. No la toca, como vemos acá, no llega a tocarla, ¿no? Tiene como un giro que se desdobla ahí y que no permite que llegue, que toque. La segunda característica importante que tiene esta cisura central es que tiene por delante y por detrás giros. ¿Se acuerdan de esos repliegues de sustancia gris? Bueno, estos son giros que prácticamente no se cortan. Tienen una longitud de tal manera que están todo por detrás de la cisura lateral y hay otro que está todo por delante de esta cisura central, ¿no? Cisura central. Esto es importante porque de esa manera nosotros, una vez que reconocemos esta cisura o surco central, ya sabemos que por delante está el lóbulo frontal y por detrás está el lóbulo parietal. Los lóbulos reciben el nombre de los huesos del cráneo con los que están en contacto. Y básicamente entonces podemos decir que todo el lóbulo frontal está por delante de la cisura central. Todo el lóbulo parietal está por detrás de la cisura central. Entonces, una vez que identificamos ahora los lóbulos, podemos empezar a describir qué giros están identificados en cada lóbulo. Por ejemplo, en el lóbulo frontal, que sería todo esto, vamos a tener este giro que nosotros dijimos que no se cortaba y que estaba por delante de la cisura central. Tiene varios nombres. Se llama giro frontal ascendente o giro precentral, que es el nombre internacional. El giro precentral es este que está justo por delante del surco o cisura central. Después, desde esta vista, el lóbulo frontal va a tener otros giros. 3 giros más. Un giro frontal superior, un giro frontal medio y un giro frontal inferior. Bien, esas son un poco más difíciles de identificar, ¿tá? No son tan claros los surcos que separan a estos giros. Pero sí podemos decir que este giro precentral lo identificamos muy fácil desde la vista lateral. Y aparte, este giro precentral va a ser muy importante en las funciones motoras. La función motriz que se procesa acá a nivel de la corteza cerebral va a estar a cargo principalmente de este giro, que es el giro precentral. El resto de los giros también lo que hacen es controlar funciones motoras principalmente. Entonces podemos decir que el lóbulo frontal es principalmente un lóbulo donde se procesa la función motora de nuestro sistema nervioso. El lóbulo parietal tiene algo en común con el lóbulo frontal. Lo vemos acá. Primero que está por detrás del surco central. O sea, está separado por el surco central del lóbulo frontal. Y segundo, que también tiene un giro que tampoco se corta. Es un giro largo, ¿no? Ese giro se llama giro parietal ascendente o giro postcentral. Postcentral. Es el nombre internacional. El giro postcentral, que es fácil de identificar porque basta con encontrar el surco central e ir para atrás, tiene una característica funcional también que es muy importante, porque en este giro postcentral, que pertenece al lóbulo temporal, se va a controlar todo lo que es la sensibilidad de nuestro cuerpo. Es una región de función sensitiva. Todo lo que es el tacto, el dolor, la temperatura que sentimos a través de nuestra piel, se va a procesar a nivel de este giro postcentral. Recuerden que cuando hablamos de que se procesa la información
Y teniendo en cuenta que todo esto es corteza, o sea, sustancia gris, acá tenemos un montón de cuerpos neuronales capacitados para procesar información. Bien, como que la estructura de la célula tiene el cuerpo donde se procesa la información y el axón que básicamente la transmite de una célula a otra. Bien, entonces, de una neurona a otra. Entonces, estos dos giros recuerden que son muy importantes. El giro precentral, que es motor, y el giro postcentral, que es sensitivo. Bien, el giro precentral pertenece al lóbulo frontal y el postcentral al lóbulo parietal. Bien, luego aparece el lóbulo occipital, cuya ya a este nivel, ya cuando estamos por detrás del surco central, las funciones son más bien sensitivas, sensoriales, a diferencia del frontal, que es más bien motora, ¿no? Y el lóbulo temporal también sigue funciones más bien que tienen que ver con los sentidos. Entonces, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal son los que ya, junto con el parietal, se encargan más bien de funciones sensitivas y sensoriales. Nosotros conocimos que existe el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Hasta ahí son 4 lóbulos que tienen el nombre de los huesos del cráneo con los cuales contactan de alguna manera. Si nosotros vemos esta imagen ahora, lo que está haciendo esta persona acá es abrir el surco lateral. Lo abrimos, separamos los labios del surco lateral y nos encontramos en el fondo con una región de corteza, que es muy parecida a esta corteza que vemos acá. Efectivamente, profundo a el surco lateral, vamos a encontrar otro lóbulo más, el quinto lóbulo de nuestros hemisferios. Ese lóbulo se llama el lóbulo de la ínsula. Ínsula viene de isla y es como un lóbulo que está aislado acá, ¿no? Ahí vemos esto que son giros, ¿no? El lóbulo de la ínsula tiene unos giros hacia anterior, que son estos giros llamados giros cortos, y giros largos hacia atrás. Entonces, esto que es una vista lateral, esto sería anterior y esto es posterior. Fíjense que lo que hacemos es, dentro de lo que es el guante de box, nos metemos acá a la cisura lateral, la abrimos y encontramos ahí en el fondo lo que sería ese famoso lóbulo de la ínsula. Bien, entonces tenemos, anatómicamente tenemos 5 lóbulos, ¿no? Frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula. Si trazamos un corte sagital mediano en nuestro encéfalo, vamos a poder ver la cara medial de nuestro hemisferio cerebral, ¿no? Esto sería anterior, esto es posterior. Fíjense que ahí se llega a ver un poquito eso que sería la cisura lateral, ¿no? El guante de box siempre apunta hacia adelante. Esto sería el lóbulo temporal, ¿no? Y acá está el lóbulo frontal. Por acá estará el lóbulo parietal y finalmente acá el lóbulo occipital. Aparte del hemisferio cerebral, acá vemos otras estructuras también, ¿no? Vemos acá estructuras de sustancia blanca, ya vamos a ver que esto es el cuerpo calloso. Acá se ve el fornix otrícono, son estructuras que vamos a ir viendo de a poco. La región del diencéfalo, acá se ve el diencéfalo, que solo se puede ver en una vista en un corte sagital mediano. Y después aparece el tronco del encéfalo acá, relacionado hacia atrás con el cerebelo. Y acá vemos casi toda la totalidad de nuestro encéfalo. Bien. Pero el objetivo de esta imagen es poder ver qué estructuras de lo que serían giros y lóbulos se ven desde la cara medial de este hemisferio, ¿no? Entonces, ¿qué lóbulos vemos acá? Bueno, parte del lóbulo temporal, frontal, parietal y occipital. Desde la cara medial sí podemos dividir bien lo que es el lóbulo parietal del occipital, porque aparece acá un surco llamado surco parieto-occipital. Este parieto-occipital nos divide lóbulo parietal hacia acá y el lóbulo occipital hacia acá atrás. El lóbulo occipital, entonces, van a ver que se ve muy bien desde la cara medial cómo se separa del parietal, e incluso se ve un surco propio del lóbulo occipital, se llama surco calcarino. En el surco calcarino vamos a encontrar un área muy importante, que es el área visual primaria. Acá, a nivel del lóbulo occipital, se procesa el sentido de la visión, la vista. Esto es el lóbulo parietal, y van a ver que ya no tenemos acá en esta vista, esta cara medial, no tenemos una separación exacta como si teníamos en la cara lateral entre el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Ya no tenemos un surco que nos separe preciso como si lo era el surco central en la cara lateral. Pero sin embargo tenemos un poquito de surco central acá. Entonces podríamos decir que
Más o menos, desde este surco central hacia atrás estará el lóbulo parietal y de este surco central hacia adelante estará el lóbulo frontal. Esos dos giros que nosotros mencionábamos al principio en la cara lateral, el giro precentral y el postcentral, se continúan un poquito por acá. O sea que acá vamos a tener también parte del giro postcentral y parte del giro precentral. Estas pequeñas porciones de esos dos giros se denomina lobulillo paracentral, que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las funciones. Pero bueno, la idea de esta vista es que se vea que los lóbulos también se continúan, los giros de nuestros lóbulos frontal, temporal, parietal, sobre todo lo que es frontal, parietal y occipital, se ven en esta cara medial. Bien. En la vista inferior, en cambio, ya no podemos tener acceso a muchos lóbulos, porque fíjense, esto es una vista inferior, esto sería anterior y esto es posterior. Acá se ve el cerebelo, esto sería el tronco del encéfalo. Acá se ve la vascularización del encéfalo en general, que ya lo vamos a ver después. Y acá se empiezan a ver todos los giros y surcos que corresponden a los hemisferios. Sustancia gris, corteza. Esto sería la fisura interhemisférica, que nos separa los dos hemisferios. Y acá vemos lóbulo frontal, lóbulo temporal, y acá separando lo que sería la cisura lateral. O sea que de la vista inferior, en cuanto a los lóbulos, podemos ver solamente el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. No podemos ver el parietal, el lóbulo parietal, no podemos ver el occipital porque está tapado por el cerebelo. Bien. Pero bueno, sí podemos ver el frontal, el temporal y el surco lateral que nos separa esos dos lóbulos. Bien, hasta acá entonces vimos la importancia de los lóbulos, ¿no? Que son 5, hay uno que está oculto, que es el lóbulo de la ínsula, pero en total son 5, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, y están separados por surcos en general, y encontramos dos surcos que son muy llamativos, que son el surco lateral y el surco central. También tenemos, profundo a la corteza cerebral de los hemisferios, tenemos núcleos. ¿Qué son los núcleos? Los núcleos son cúmulos de sustancia gris, o sea, de cuerpos neuronales, pero que en los hemisferios, en lugar de estar en la periferia como corteza cerebral, van a estar profundo, acumulados como núcleos. Los núcleos, llamados de la base, antiguamente llamados ganglios, la palabra ganglio ahora quedó para el sistema nervioso periférico, y la palabra núcleos solo para el sistema nervioso central. Los núcleos de la base van a ser todos estos que vemos acá. Vamos a tener un núcleo llamado núcleo caudado, un núcleo llamado putamen, un núcleo llamado globo pálido, un núcleo llamado núcleo accumbens y un núcleo llamado sustancia innominada. Todo esto van a ser los núcleos de la base y van a estar ubicados profundo a los hemisferios cerebrales. Para poder ver estos núcleos, evidentemente, a la hora de estudiarlos, tenemos que cortar los hemisferios. Bien, porque fíjense que la situación la podemos ver solamente en transparencia, acá en este esquema tridimensional, donde se ven diferentes núcleos. Todo esto es sustancia gris, pero que está profunda, no está en la corteza. En estos dibujos de un libro llamado Nieuwenhuis, que es un buen libro, Nieuwenhuis es un nombre difícil, después se los voy a pasar, porque tiene como una docena de consonantes y 2 vocales prácticamente. Se los voy a pasar después. Es un libro que estudia nuestro encéfalo a través de cortes. Entonces, fíjense, esto es un corte coronal del encéfalo. El corte está pasando por acá. Fíjense que esto es una vista medial de un encéfalo cortado, ¿no? Un corte sagital mediano. Y acá se ve esto es anterior y esto es posterior. Y esto es una vista inferior. Esto es anterior y esto es posterior. El corte pasa por ahí. Entonces, si nos trasladamos al corte y lo vemos de frente al corte, vamos a ver que la corteza es todo sustancia gris. Fíjense cómo se ve, ¿no? Como Nieuwenhuis nos muestra toda la corteza en un color gris, porque la corteza no es ni más ni menos que cúmulo de cuerpos neuronales, sustancia gris. Profundo está la sustancia blanca, que estos son axones, son fibras, son todas axones, ¿no? Que se prolongan, se proyectan desde estos cuerpos o hacia esos cuerpos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hay conexiones que van y vienen acá
en toda la estructura cerebral. Y profunda esa sustancia blanca aparecen acá otros cúmulos de sustancia gris. Estos son los núcleos de la base. Fíjense que acá tenemos muchos núcleos, pero no hay que confundir los núcleos que pertenecen al núcleo de la base, los que vimos antes, que son el núcleo accumbens, el núcleo caudado, todos los que vimos en el cuadro anterior, que son, mírenlos, acuérdense cuáles son los que pertenecen al núcleo de la base, que son todos estos que vemos acá. No hay que confundirlos con estos núcleos, que vamos a ver después, que pertenecen al diencéfalo. ¿Tá? Después vamos a ver cuáles son los núcleos del diencéfalo. Bien. Y profundo, más profundo todavía, acá aparecen las cavidades ventriculares. ¿Se acuerdan que nombramos al principio que todo nuestro sistema nervioso central tiene esa relación con cavidades que tienen líquido cefalorraquídeo? Bueno, así es como se ve en un corte coronal. Esto que es una de las cavidades, y acá hay otra cavidad también, ventriculares, que se denominan, estas que son pares, esta que es par, ventrículos laterales, y esto que está acá en el medio, entre estos dos núcleos, que después vamos a ver cuáles son, está lo que sería el tercer ventrículo. Bien, entonces, esto es, la idea de este dibujo es para que vean que la sustancia gris tiene una distribución específica, ¿no? En el caso de los hemisferios se encuentra alrededor como corteza cerebral, y también se encuentra hacia profundo como estos que son núcleos de la base, ¿no? El núcleo claustro, el núcleo putamen, el núcleo globopálido, el núcleo caudado. Bien, son todos núcleos que pertenecen a nuestros núcleos de la base. Y profundo, esos núcleos, ahora acá bien cerca de lo que sería esto, que es el tercer ventrículo, hay otros núcleos que ya no son núcleos de la base, sino que son núcleos de lo que se llama diencéfalo, que es lo que vamos a después ver a continuación. Algo muy importante para ir terminando lo que es hemisferios cerebrales es que toda la sustancia gris está identificada por Brodmann, un gran neurocientífico que lo que hizo fue clasificar a las células de la corteza de acuerdo a su morfología, de acuerdo a su estructura, digamos, histológica, de acuerdo a la forma de la célula. Y de ahí describió todo un mapa con los diferentes tipos de neuronas que hay en cada región de los hemisferios y le asignó un número a cada una. Bien, tanto de la cara lateral como de la cara medial. Recuerden que todo esto es sustancia gris. En esta imagen, fíjense que, a modo de repaso, podemos ver que esto es anterior y esto es posterior. ¿Por qué? Por el guante de Box, ¿no? Esto es el surco lateral, que nos separa hacia abajo el lóbulo temporal y hacia arriba frontal parietal, ¿no? Y más atrás el occipital. Y acá está el surco central, que es el que nos ayuda a separar frontal de parietal. ¿Tenemos que saber toda la estructura de Brodmann, la citoarquitectura de Brodmann que descubrió Brodmann? No, pero es importante saber que Brodmann le asignó números y que casualmente, muchos años después, se descubrió que esos números coinciden con diferentes funciones que hay en nuestra corteza cerebral. Como que fue un hallazgo histológico que luego era compatible con un hallazgo funcional. Lo que sí tenemos que saber es esto, que vemos acá en esta imagen. De todas las áreas que Brodmann mencionó, nos queda a nosotros saber, por lo menos para el examen, cuáles son las áreas funcionales principales. En este esquema se puede ver que esto es anterior, esto es posterior. Recuerden el guante de Box, ¿no? Esto sería el surco lateral, esto es el lóbulo temporal, este es el surco central, esto es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y finalmente acá el lóbulo occipital. En el lóbulo frontal vemos acá el giro precentral, que ahora fíjense desde el punto de vista funcional, ese giro precentral representa el área motora primaria. Luego, hacia atrás del surco central tenemos el giro postcentral, que pertenece al lóbulo parietal, y fíjense que funcionalmente el giro postcentral representa el área somatoestésica o somestésica, que en realidad eso significa que es el área sensitiva de nuestro hemisferio, el área sensitiva. Luego vamos a ver que a nivel del lóbulo occipital tenemos el área visual primaria acá en amarillo. Es importante esto porque si bien no se ve muy bien el lóbulo occipital desde esta cara, fíjense que se ve mucho mejor desde la cara medial,
ya se empieza a ver el área visual primaria, ¿no? Que se proyecta desde acá hasta toda la cara medial del occipital. ¿Bien? El área visual primaria. Y también tenemos otras áreas funcionales que tienen que ver con los otros sentidos. Por ejemplo, acá, a nivel del lóbulo temporal, tenemos un giro, que es el giro temporal superior, pero fíjense que a ese nivel está ubicado lo que sería el área auditiva primaria. Acá se procesa la audición. Bien, la audición. Más arriba, ya en lo que sería parte de este giro postcentral, fíjense que está el área gustativa. El área gustativa en realidad representa también parte del área sensitiva, ¿no? Pero acá tenemos más específico el área del gusto, que está justo ahí a nivel de ese giro postcentral. Esas van a ser las áreas más importantes de lo que es sentidos, las áreas primarias más importantes, ¿no? La motora en el giro precentral, la sensitiva principal en el giro postcentral, el área visual primaria en el lóbulo occipital y el área auditiva primaria en el lóbulo temporal, específicamente en este giro llamado giro temporal superior. Para poder entender un poquito esto y que no quede como de memoria aprenderse las áreas, vamos a pensar esto. A este nivel existe un área llamada área de Wernicke. Área de Wernicke, así es como se pronuncia, Wernicke. Y por otro lado existe otra área, fíjense que está acá aislada, que es el área de Broca. Ambas áreas tienen algo en común, que se van a encargar del lenguaje, de nuestro lenguaje. El área de Broca, fíjense, está ubicado en qué lóbulo, en el lóbulo frontal. Y como al principio decíamos que el lóbulo frontal se caracteriza funcionalmente por manejar funciones motoras, motrices, el área de Broca, si bien pertenece al lenguaje, se va a encargar del lenguaje motor, el lenguaje motriz. Toda la maquinaria para que nosotros voluntariamente podamos ejecutar las palabras, desde la laringe, los movimientos de la boca, la lengua, todo de alguna manera se va a empezar a ejecutar desde esta área de Broca. Y el área de Wernicke, que está ubicado justo acá, fíjense que está estratégicamente ubicada esa área entre los lóbulos parietal, occipital y temporal, está justo acá en el medio, ¿no? Que pertenece más al lóbulo parietal, pero fíjense que igualmente está cercana a las otras áreas, a los otros lóbulos. El área de Wernicke, que es el área del lenguaje, ya no es un área motriz, es un área sensorial. Significa entonces que nuestro lenguaje es muy complejo, ¿no? No son solo palabras, ¿no? Entonces, el área de Wernicke se va a encargar de interpretar todos los estímulos que vienen de las demás áreas. Si bien cada área tiene un área principal donde maneja diferentes sentidos, tiene después áreas secundarias que se van a encargar de llevar esa información para poder mezclarla con otras y de esa manera integrarla como una sensación global. Quiere decir esto que el área de Wernicke es un área que está ahí estratégicamente entre todos los otros lóbulos porque va a administrar lo que es el lenguaje, pero el lenguaje es sensitivo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo interpretar a través de un estímulo visual qué me quiere decir esa persona, ¿no? Si esa persona, no sé, me saca la lengua, me guiña el ojo, lo que sea, eso es un estímulo visual que luego llega al área de Wernicke para procesarse como algo que nosotros ya conocemos o algo nuevo. Eso lo interpreta el área de Wernicke, ¿no? Por ejemplo, si la persona me guiña el ojo, yo interpreto que es algo positivo, supongo, de acuerdo al contexto. Bien. Por otro lado, si la persona, en este caso que es el área sensitiva primaria, si la persona me toca o me hace algo que yo pueda sentirlo a través de la piel, y eso también se va a interpretar acá. No es lo mismo, digamos, la forma en que uno toca a otro, digamos, tiene también un mensaje subliminal, ¿no? Bueno, no entremos en detalle, pero bueno, también eso se puede procesar acá en el área de Wernicke, que es una forma de lenguaje también, el tacto, y etcétera. Y también pasa con un estímulo auditivo, ¿no? Si uno me dice Maxi, yo ya sé que ese es mi nombre, pero primero tengo que integrarlo. Bueno, ¿qué dijo Maxi? Acá se escuchó esa palabra, Maxi, entonces yo me acuerdo que ese es mi nombre.
Entonces de esa manera yo ya sé que me está llamando a mí, por un lado, e incluso de acuerdo al tono que me haya dicho mi nombre, porque se me dice Maxi, o me dice Maxi, esa prosodia que se llama, que es como encontrarle varios significados o varios mensajes a una misma palabra, es manejada por el área de Wernicke. O sea que es un área fundamental para el entendimiento del lenguaje. Y esto es interesante porque nos ayuda a comprender un poco que anatómicamente todas estas áreas están comunicadas entre sí. Están comunicadas a través de sustancia blanca, a través de conjuntos de axones, que lo llamamos fibras también, ¿no? Fibras de sustancia blanca, que lo que hacen es comunicar cada área. Bien, entonces, finalmente todos los estímulos están llegando todo el tiempo al área de Wernicke, todo el tiempo estamos comunicándonos. Claramente si alguien me insulta o me putea, el área de Wernicke lo va a interpretar primero, ¿no? Porque no es lo mismo que me digan, sos un hijo de puta, perdón por la palabra, que me digan, sos un hijo de puta, ¿se entiende? O sea, es la misma palabra, en el mismo orden, digamos, las mismas palabras, en el mismo orden, la misma frase, pero con diferente prosodia, con diferente significado. Eso lo interpreta el área de Wernicke. Para poder yo responder ese estímulo, esa palabra que me dijeron, o si me dijeron mi nombre para poder mirar el lugar donde me llamaron, necesitamos que esta área esté comunicada con algún área motora para poder ejecutar una respuesta. Bueno, eso es lo que sucede dentro de nuestro cerebro, está todo comunicado. Y específicamente la parte del lenguaje, cuando uno me ejecuta un estímulo hacia mí, que yo lo interpreto, puedo responder con algo motor e incluso hablado, ¿no? Si es un insulto, tal vez uno responde con un insulto, con una ironía, lo que sea. Bien, pero todo esto está comunicado. Entonces, esta es la idea de conocer cuáles son las áreas funcionales, porque a partir de acá uno puede entender, por ejemplo, que si hablamos de algo motriz, y bueno, pensemos en el lóbulo frontal, ¿no? Si hablamos de una dificultad de una persona en el lenguaje, que no es algo psicológico, sino que tal vez tiene algo que ver con un trauma, un golpe o un accidente cerebrovascular o algo que sea más orgánico, y tenemos que pensar en esta área, que es la que se encarga del lenguaje motor. O sea, tenemos que pensar que la lesión puede estar en el lóbulo frontal, en el caso de que nosotros no sepamos que es la lesión. Bien, la dificultad del habla que comprometa el área de Broca se va a manifestar con una falta de poder ejecutar la acción motriz, poder hablar, ¿no? Tal vez la boca no responda y no se entienda lo que hablamos. En cambio, si la lesión viene por el área de Wernicke, lo que nos va a afectar es la comprensión. Ya no vamos a poder comprender. Bien, eso básicamente ahora lo vamos a ver un poquito más. Como decíamos antes, la sustancia blanca va a ser lo que va a comunicar todas las áreas del cerebro, ¿no? Y en definitiva, este término sustancia blanca va a estar a lo largo de todo nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque no solo va a conectar áreas o lóbulos de nuestros hemisferios, sino que también va a conectar nuestros hemisferios con la médula espinal, ¿no? Para poder comandar los nervios espinales necesitamos que la información de nuestra corteza de alguna manera se conecte con la médula y nosotros podamos, a través de esa área motora primaria, ejecutar movimientos a nivel de los nervios espinales. Entonces, la sustancia blanca se va a encontrar en todo nuestro sistema nervioso central y la clasificamos en estos tres tipos de fibras. Fibras de asociación, por un lado, que lo que van a hacer es comunicar giros entre sí o lóbulos entre sí, de acuerdo si son cortas, las que comunican giros adyacentes, y largas, las que comunican lóbulos entre sí. Fibras de proyección, por otro lado, la fibra de proyección lo que hace es unir, por ejemplo, ¿no? Sectores de la corteza cerebral con sectores más inferiores, por ejemplo, a nivel del tronco del encéfalo o a nivel de la médula espinal. Fibras que descienden, tienen esa capacidad de conectar estructuras de arriba hacia abajo. Y fibras comisurales que tienen una característica a diferencia de las otras. Mientras que las fibras de asociación, que pueden ser largas o cortas, siempre conectan giros o lóbulos del mismo hemisferio, y las fibras de proyección, siempre que descienden, comunican estructuras del mismo lado. Las fibras comisurales lo que hacen es pasar la línea media, o sea, son grupos de axones que lo que hacen es comunicar un hemisferio con otro, por ejemplo, el hemisferio derecho con el izquierdo.
El ejemplo más característico de ese tipo de fibra es el cuerpo calloso. Cuerpo calloso que vamos a ver que es la gran fibra comisural, que lo que hace es conectar la mayoría de los lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, con el lóbulo contralateral. Conecta prácticamente los dos hemisferios. Bien, entonces esto es importante porque es como se clasifican las fibras de sustancia blanca, y a su vez estas fibras de sustancia blanca, asociación, proyección y comisurales, hay ejemplos concretos de cada una. Bien. Para entender un poquito esto, cómo se comportan las fibras, acá vemos, ¿no? Esto es un esquema de un hemisferio, esto es anterior, esto es posterior. Fíjense, ahí se ve el guante de box, fisura lateral estaría ahí. Y es como verlo por dentro, ¿no? Todo esto son fibras de asociación. Están conectando diferentes regiones de lóbulos, ¿no? Esto es el lóbulo occipital con el temporal, por ejemplo. Este fascículo se llama longitudinal inferior. Este fascículo, que tiene esa forma ahí como de U, se llama fascículo uncinado y conecta el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, por ejemplo, ¿no? Y así, fíjense que hay un montón de fibras que están identificadas, pero el objetivo es conocer el concepto, que son fibras de asociación que unen lóbulo con lóbulos, las largas, y las cortas unen giro con giro. En este corte coronal podemos ver ahora, en verde, en este verde más oscuro, podemos ver el cuerpo calloso. Esto es una fibra comisural. Fíjense que está uniendo lo que serían lóbulo con otro lóbulo, ¿no? Lóbulo derecho con lóbulo izquierdo. Esto es otra fibra comisural, esta se llama comisura anterior, que también lo que hace es unir el lóbulo temporal con el lóbulo temporal contralateral. Son ejemplos de fibras comisurales. Bien, acá seguimos viendo fibras de asociación cortas, por ejemplo, y estas son fibras de asociación largas, que se ven así redonditas porque en realidad el corte es un corte coronal, entonces se ve ese corte que la corta como de forma transversal, ¿no? Por eso se ven como puntitos. En realidad van de un lóbulo a otro. Bien. Como antes hablábamos del lenguaje, cómo se procesa el lenguaje en nuestro cerebro, fíjense acá tenemos otro ejemplo de una fibra de asociación larga. Que es interesante esta fibra porque lo que hace específicamente es conectar el área de Wernicke con el área de Broca. Eso es importante para poder integrar el lenguaje, es decir, lo que uno percibe a través de los sentidos, con una respuesta motriz que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje hablado, ¿no? Entonces, cualquier estímulo interpretado nos permite este fascículo conectar con el habla y responder, ¿no? Responder de forma motriz. ¿Bien? Las lesiones en el área de Wernicke, que es el área sensitiva del lenguaje, produce una falta de comprensión del lenguaje. La persona puede hablar porque tiene el área de Broca, digamos, conservada, no tiene ninguna lesión acá, la lesión está acá solamente, y la persona cuando habla se le escuchan las palabras correctas, digamos, se entiende, pero no tiene sentido lo que dice, ¿tá? Porque no hay comprensión del lenguaje. Por más que uno le hable, está dañado la comprensión del lenguaje. En cambio, cuando la lesión es acá en el área de Broca, bueno, y no es en el área de Wernicke, es solo en el área de Broca, la persona va a comprender el lenguaje, bien, porque el lenguaje, digamos, los sentidos entran por otras áreas, pero a la hora de ejecutar una respuesta no va a tener sentido lo que diga, pero porque no se va a entender, porque todo el aparato motor para ejecutar el lenguaje va a estar lesionado. Y esto se llama afasia. Cuando hay un déficit en el lenguaje, lo denominamos afasia. Y estas dos afasias tienen el nombre del área: afasia de Broca, o del lenguaje motor, y afasia de Wernicke, o del lenguaje sensorial o sensitivo. La lesión en este fascículo puede provocar una afasia mixta, ¿no? Que eso tiene otro abordaje para poder diagnosticarlo, ¿no? Porque es una afasia un poco más compleja. Bien. Vamos a pasar entonces a diencéfalo. Hasta ahora vimos los hemisferios cerebrales, ¿no? Todo lo importante que hay que saber, en especial lo que son las cortezas y la función de la corteza. Bien. Del diencéfalo tenemos que saber que es una región que pertenece al encéfalo, ¿no? Junto con los hemisferios cerebrales, ¿tá? Esta es otra región.
La región va a estar ubicada acá, a los laterales del tercer ventrículo. Es importante eso. El diencéfalo es un conjunto de núcleos. Vamos a encontrar principalmente núcleos. Y esos núcleos son los que vemos acá en esta lista. Todo termina con tálamo. Tenemos el tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. Todo esto que son cúmulos de sustancia gris, núcleos, van a estar justo ahí entre medio de los hemisferios. Pertenecen al diencéfalo. El tálamo es el núcleo principal, digamos, en cuanto a lo que es su tamaño, del diencéfalo. El tálamo es par, tenemos dos tálamos, uno derecho y uno izquierdo, que pertenecen a los diencéfalos, ¿no? El diencéfalo derecho e izquierdo. Y el tálamo está unido a través de esto que se llama adhesión intertalámica. ¿Tá? En esta vista podemos ver la forma del tálamo. Esto sería anterior y esto es posterior, ¿no? Esto sería el tálamo. Son como dos huevitos que están ahí profundo a los hemisferios y que pertenecen al diencéfalo. ¿Cuál es la función del tálamo? Bueno, principalmente es un núcleo de relevo de vías y de asociación de funciones. ¿Qué significa que sea un relevo de vías? Que como nuestros hemisferios, nuestro cerebro procesa información que le llega y de esa manera ejecuta una respuesta que desciende, las vías van a ser ese trayecto que tienen las neuronas para llevar la información hacia el cerebro y también las que llevan la información desde el cerebro hacia el exterior. Entonces, la mayoría de las vías, es decir, si no todas, van a pasar primero por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. Es decir, las vías del tacto, del dolor, de la temperatura, lo que sería el sentido de la visión, de la audición, todo antes de irse a la corteza para las áreas específicas de cada sentido, de cada función, pasan por el tálamo. Entonces, esto es importante, ahí le llamamos núcleo de relevo, ¿no? Las vías sensoriales, antes de llegar a la corteza, a las áreas que dijimos antes, pasa por el tálamo. Y por otro lado, pertenece también a parte de circuitos más complejos, que son circuitos de asociación, que tienen que ver con funciones de intercambio de información entre sistemas más complejos de nuestro cerebro. ¿Tá? Pero lo importante acá, ustedes se acuerdan que el tálamo es el principal núcleo de relevo de nuestras vías sensoriales. Todo lo que llega a nuestra corteza cerebral primero va a pasar por el tálamo. Bien, si yo me pincho el dedo y me duele, bueno, la información de ese dolor va a recorrer. Me pincho el dedo índice. El dedo índice está inervado sensitivamente por nuestro querido nervio mediano. Entonces, el nervio mediano va a transportar toda la información, ¿no? Va a llegar al plexo braquial y de ahí se va a ir a la médula y la médula va a ascender a través de estas fibras ascendentes que conforman la vía, una vía sensitiva del dolor, y va a ascender hasta llegar al tálamo. Luego del tálamo, ahí se va a procesar y de ahí va a ir a la corteza. Bien, el tálamo sería como el relevo, que lo que hace es procesar antes que preparar la información para que llegue a la corteza cerebral. Bien. Tronco del encéfalo. Hasta acá vimos los hemisferios cerebrales, vimos el diencéfalo y vamos a pasar ahora a ver el tronco del encéfalo. Es importante el tronco del encéfalo porque es el tallo cerebral, es básicamente la estructura que luego va a continuarse con la médula espinal. Bien, entonces el tronco del encéfalo tiene 3 porciones. Para verlo desde la macroscopía de lo que sería su vista exterior, vamos a ver que la porción que está bien pegada a lo que serían los hemisferios se denomina mesencéfalo. Esto es una vista anterior. Fíjense, acá se ve el tronco del encéfalo aislado. Esto es el mesencéfalo. Por debajo está la protuberancia o puente en esta vista anterior. Y más abajo está la tercera porción, que sería la médula oblongada o bulbo raquídeo. Estas porciones están separadas por surcos. Por ejemplo, este surco que se ve ahí, que separa mesencéfalo de puente, se denomina
surco pontomesencefálico. Y este surco que está acá, que nos separa puente o protuberancia de la médula oblongada o bulbo raquídeo, se llama surco bulbo protuberancial. En la vista lateral, por ejemplo, que es esto que se ve acá, esto sería anterior o ventral y esto es posterior o dorsal, vemos también que esto es mesencéfalo, ahí estaría el surco pontomesencefálico, esto es la protuberancia, que es como esa panza que protruye tanto, y esto sería la médula oblongada, ahí estaría el surco bulbo protuberancial. Y en la vista posterior, que lo que ocurre con la vista posterior es algo particular, porque el tronco del encéfalo tiene una íntima relación con el cerebelo. Entonces, para ver una vista posterior tenemos que sí o sí sacar el cerebelo. Bien, entonces en la vista posterior vamos a ver acá mesencéfalo, y acá lo que es protuberancia y bulbo van a estar un poco más difícil de separar porque ya no se ven el surco bulbo protuberancial ni el surco pontomesencefálico, sino que se ven otras estructuras. Bien, entonces sería la cara posterior dorsal del tronco del encéfalo. Esto se ve acá, es la conexión que tiene el tronco del encéfalo con el cerebelo, ¿no? Que después lo vamos a ver bien, se llaman pedúnculos cerebrales. La característica principal que tiene el tronco del encéfalo es que a través de él se originan los nervios craneales. Entonces siempre lo que vamos a ver en relación al tronco del encéfalo es la salida de esto, que son los nervios craneales. Los nervios craneales vamos a ver que tienen un origen real, que el origen real va a ser donde está el cuerpo de las neuronas que forman el nervio, donde va a estar ese núcleo de sustancia gris que luego sus axones van a formar el nervio. Los núcleos de los nervios craneales, que están alojados la mayoría en el tronco del encéfalo, es el origen real. El origen real de un nervio craneal van a ser los núcleos de ese nervio. Y están la mayoría alojados acá a nivel del tronco del encéfalo. Y una vez que se forma el axón de esos núcleos, se forma el axón o los axones, emergen en relación al tronco del encéfalo. Cuando emergen, y lo vemos aparecer, a eso se denomina origen aparente del nervio craneal. Bien, entonces los orígenes aparentes es donde yo veo emerger al nervio desde el tronco del encéfalo. Y el origen real está profundo y tiene que ver con los núcleos donde se originó ese nervio, ¿no? Donde se originaron los axones. Bien. Acá tenemos la mayoría de los nervios craneales, ¿no? Del 3, del tercer par, que es el oculomotor, hacia el número 12. Fíjense, el tercer par es este que está acá. Se llama oculomotor y sale justo del surco pontomesencefálico. A nivel de ahí de una fosita se llama fosa interpeduncular. Porque el mesencéfalo, estos dos brazos, estos dos tallos que se ven acá, de un lado y de otro, se conoce con el nombre de pedúnculos cerebrales. Son los pedúnculos cerebrales. Porque los cerebrales son lo que se ve, es lo que se ve acá a nivel del mesencéfalo. Bien. Luego a nivel de la protuberancia tenemos acá el nervio trigémino, que sería ese quinto nervio craneal, ¿no? Todo esto es el nervio trigémino, tiene una porción sensitiva y una porción motora. Bien, la porción sensitiva es la más grande y la porción motora es la más chiquitita. Del 3 saltamos al 4, ¿no? Del 3, que es el oculomotor, saltamos al trigémino. ¿Dónde está el cuarto nervio craneal? Bueno, el cuarto nervio craneal es el único que sale de la cara posterior del tronco y luego emerge hacia adelante. Fíjense, acá vemos pedúnculos cerebrales, mesencéfalo, tercer par, que es el oculomotor, y acá vemos asomando, porque viene desde atrás, el nervio troclear, cuarto nervio craneal. Luego tenemos el quinto, que es el trigémino. Acá a nivel del surco bulbo pontino o bulbo protuberancial tenemos el sexto par. Luego tenemos acá el nervio 7 con su compañero 7 bis y el 8. El 7 es el facial y el 8 es el vestíbulo coclear. Luego tenemos los nervios 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y accesorio, y el número 12, que es el hipogloso acá.
La protuberancia es la porción más voluminosa del tronco del encéfalo y como característica principal tenemos que desde ella se ve emerger al nervio trigémino. El bulbo tiene otras características, porque fíjense que tiene varios surcos, ¿no? Tiene un surco medio llamado surco medio anterior y luego después tiene una protrusión que se llama oliva y que tiene por delante un surco y por detrás otro surco. Esos surcos se llaman surco preolivar y surco retroolivar. El surco medio del bulbo o de lo que sería la médula oblongada nos separa las pirámides. Estas protrusiones que vemos acá son las pirámides. Bien. Entonces, anatómicamente, la pirámide y el bulbo nos ayuda a identificar dónde están los nervios craneales, ¿no? Cómo los ubicamos. Por ejemplo, podemos decir que este surco que está por detrás de la oliva se llama surco retroolivar. Bueno, ahí podemos decir que los nervios 9, 10 y 11 están a nivel del surco retroolivar. En el bulbo, a nivel del surco retroolivar. Y el nervio hipogloso, que es el número 12, va a estar a nivel del surco preolivar. Esto es algo que vamos a desarrollar más cuando veamos nervios craneales, pero de esta manera fíjense cómo nuestro tronco del encéfalo es muy importante, no solo porque por acá van a pasar un montón de fibras, por dentro van a pasar un montón de fibras que llegan al cerebro y que descienden del cerebro, que comunican con la médula, sino que también se originan dentro el origen real de los nervios craneales y también a este nivel vemos cómo emergen como origen aparente de los nervios craneales. Bien. Esto que es una vista posterior, acá podemos ver como que el tronco del encéfalo está relacionado íntimamente con el cerebelo. Acá se dejó parte del cerebelo porque para que se pueda ver que es el cerebelo, pero en realidad si nosotros queremos ver bien esta cara posterior tenemos que sacar totalmente el cerebelo. Bien, entonces en la cara posterior vemos acá toda la región que se llama fosa romboidea, que no vamos a entrar en detalles en la fosa romboidea, pero sí sepan que la fosa romboidea es lo que nosotros conocemos también como piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es otra cavidad ventricular también que está en relación con el tronco del encéfalo y el cerebelo. Bien, pero bueno, el tronco del encéfalo acá, lo que podemos rescatar acá llamativo es que esto es el mesencéfalo, visto desde atrás, con la salida de esto que sería el nervio troquear. Acá está la protuberancia y acá estaría el bulbo. Bien, de vista posterior. Todo esto estaría tapado por el cerebelo en condiciones normales y acá lo sacamos para poder verlo. El cerebelo tiene una íntima conexión con el tronco del encéfalo a través de los que se llaman pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son los que comunican, son conjuntos de axones, o sea, sustancia blanca que comunica el tronco del encéfalo con el cerebelo. Tenemos tres pares de pedúnculos cerebelosos: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior y pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso superior lo que hace es comunicar el mesencéfalo con el cerebelo. El medio comunica la protuberancia con el cerebelo y el inferior comunica la médula oblongada o bulbo raquídeo con el cerebelo. O sea que las tres porciones del tronco del encéfalo están comunicadas con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. Esta que es una vista posterolateral, se puede ver acá el mesencéfalo. Estos serían los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Pedúnculos cerebrales, no hay que confundirlos con los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Los pedúnculos cerebrales comunican el mesencéfalo con el cerebro y los pedúnculos cerebelosos comunican el tronco del encéfalo con el cerebelo. Mesencéfalo con estas protrusiones que son los colículos, estos se llaman colículos, acá hay núcleos también que son propios del mesencéfalo, y acá se ve emergiendo desde la cara posterior el cuarto nervio craneal, que es el nervio troclear. Esta es la protuberancia. Acá emerge el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más voluminoso, este es el nervio trigémino, y finalmente acá vemos el bulbo, que en esta vista posterolateral podemos ver bien la oliva con el surco preolivar y el surco retroolivar. Bien, hasta acá lo que es
tronco del encéfalo. Ustedes pueden profundizar bien para entender un poquito mejor, pero la idea de conocer el tronco del encéfalo es justamente ver las relaciones que tienen con los nervios craneales, principalmente, y esto que veíamos recién, que existen protrusiones en cada nivel, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que es importante conocerlas. Bien. Vamos a pasar al cerebelo, ¿no? Que es la última porción de nuestro encéfalo, ¿no? Hasta ahora vimos los hemisferios cerebrales, vimos el diencéfalo, vimos el tronco del encéfalo con sus tres porciones, y ahora vamos a pasar a lo que es el cerebelo. El cerebelo está ubicado principalmente apoyado en la fosa craneal posterior. Está por detrás del tronco del encéfalo, como vimos antes, y está comunicado con el tronco del encéfalo, pero mediado, entre medio del cerebelo y el tronco del encéfalo, existe el cuarto ventrículo. Eso que hablamos antes, que está la fosa romboidea, que es el piso del cuarto ventrículo, ¿no? La cara posterior del tronco del encéfalo. Ese cuarto ventrículo es la cavidad ventricular que va a estar entre el tronco del encéfalo y el cerebelo. El cerebelo tiene dos grandes hemisferios y en el medio una porción denominada vermis cerebeloso. Vermis, ¿no? El vermis cerebeloso, sería eso, el vermis. Anatómicamente es muy parecido al cerebro, ¿no? Es decir, mientras que el cerebro tiene sustancia gris periférica y se llaman giros, el cerebelo también tiene sustancia gris periférica, pero en lugar de ser giros, fíjense que se llaman folias. Pero también son cúmulos de sustancia gris, es corteza cerebelosa en este caso. Y profundo al cerebelo vamos a tener núcleos, muy parecido a lo que pasa con el cerebro, núcleos. Para poder ver esos núcleos tenemos que hacer un corte, ¿no? Lo mismo de que pasaba con el cerebro, se estudia a través de corte para poder ver los núcleos. Entonces, fíjense en este corte, este es un corte transversal del cerebelo. Fíjense que también vemos la conexión con el tronco del encéfalo. Esto que está acá sería anterior, esto que está acá sería posterior. Es un corte transversal. Esto es la protuberancia. La protuberancia que se comunica a través de los pedúnculos cerebelosos medios con el cerebelo. Estas son las folias. Son como los giros, entre comillas, del cerebelo, ¿no? Esto es sustancia gris periférica. Fíjense, todo esto es periférica y también tiene surcos. ¿Bien? En este sentido es muy parecido al cerebro. Profundo a esto encontramos sustancia blanca, y entre la sustancia blanca aparecen estos cúmulos de sustancia gris que son los núcleos cerebelosos. Los núcleos cerebelosos se ha descubierto que tienen funciones específicas y tienen que ver con la función que tiene el cerebelo. ¿Cuál es la función del cerebelo? Bueno, principalmente es el equilibrio, y eso contribuye a la postura y a los movimientos finos también. ¿Cómo sería esto? Dentro de la estructura del cerebelo, nosotros la clasificamos de acuerdo a la antigüedad. Significa que desde que nosotros nacemos, hay cosas que se van desarrollando primero y otras más tarde, ¿no? Es como que nosotros vamos adquiriendo funciones con el tiempo. Una de las funciones más primitivas que tenemos nosotros es el equilibrio, ¿no? Nosotros, antes de empezar a hacer cualquier movimiento fino o de empezar a caminar, tenemos que dominar el equilibrio primero. Entonces, el equilibrio va a estar relacionado con el arquicerebelo. Arqui es una de las primeras funciones, la más antigua, ¿no? El arquicerebelo, que anatómicamente van a estar involucrados los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo y la corteza cerebelar o del cerebelo, llamada corteza del nódulo y el flóculo. Y entonces es importante esto, porque la corteza del cerebelo, el nódulo y el flóculo, así se llaman esas regiones de corteza, el nódulo que pertenece al vermis y el flóculo que pertenece a unas porciones más laterales de la corteza, junto con los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, van a dominar lo que es el equilibrio. Bien, entonces el arquicerebelo se encarga del equilibrio. Después existe el paliocerebelo. El paliocerebelo es ya una función adquirida luego del equilibrio, ¿no? Es una función que le sigue al equilibrio, por eso se llama paliocerebelo, es un poco más nueva que el arquicerebelo.
El palo cerebelo se va a encargar de la postura. Junto con el equilibrio aparece la postura. ¿Bien? Porque la postura es, digamos, de alguna manera movilizar los músculos más proximales de los miembros para mantener la postura erguida, ¿no? Pero primero que eso tenemos que mantener el equilibrio con los músculos del dorso principalmente, con los músculos que están en la columna vertebral. ¿Qué estructuras del cerebelo están relacionadas con la postura? Bueno, los núcleos del fastigio del cerebelo, los núcleos interpósito, que son llamados globoso y emboliforme, y las cortezas del vermis y el paravermis. El paravermis es una región que está entre el vermis y el resto del hemisferio cerebeloso. Bien, entonces el equilibrio y la postura principalmente va a estar a cargo de estas estructuras del cerebelo: núcleo del fastigio, interpósito y corteza del vermis y paravermis. Y finalmente tenemos el neocerebelo, que es una de las funciones adquiridas posteriormente, la que se adquiere más posterior. El neocerebelo se va a encargar de los movimientos finos, la coordinación de movimientos finos. ¿Qué son los movimientos finos? Y, por ejemplo, tocar un instrumento musical, escribir, todo lo que requiera una destreza un poco superior al equilibrio y la postura. Bien, entonces, en esta etapa del cerebelo, las estructuras que están encargadas de los movimientos finos son el núcleo dentado del cerebelo y la corteza lateral de los hemisferios del cerebelo, ¿no? La corteza cerebelosa. Las partes más laterales de los hemisferios cerebelosos, la corteza de esas partes más laterales, junto con el núcleo dentado, se van a encargar de la coordinación de los movimientos finos. Hay otro nombre que es cerebro-cerebelo, y es porque el neocerebelo, y específicamente lo que sería el núcleo dentado, tiene una íntima relación con el cerebro. Se tiene una conexión con el cerebro que finalmente el cerebro va a terminar de controlar los movimientos finos, ¿no? Escribir, por ejemplo, o tocar la guitarra, tocar el piano. Andar en bicicleta también es un movimiento fino, ¿no? Que requiere cierta destreza. Esto se aprende más tarde. Bien, entonces, importante de este pequeño cuadro que está acá es saber las funciones del cerebelo y con qué estructura cerebrosa está relacionada cada una. Bien, y recuerden que funcionalmente estas tres se dan a la vez luego ya en el adulto, ¿no? Obviamente, para hacer un movimiento fino nosotros necesitamos la postura y el equilibrio. Bien, porque ya las tenemos, ya tenemos desarrolladas estas tres instancias. Tal vez de niños empezamos primero desarrollando el equilibrio, luego la postura y finalmente los movimientos finos, que bueno, hasta el día de hoy yo sigo tratando de ver si puedo dominar los movimientos finos. A veces me sale y otras veces me cuesta más. Bien, para ir cerrando un poquito esta estructura del encéfalo, lo que es la macroscopía, los conceptos generales del encéfalo, vamos a terminar con la vascularización. Nuestro encéfalo en general va a estar irrigado por lo que se conoce como sistema vértebro-basilar y carótida interna. El sistema vértebro-basilar y la carótida interna van a formar a su vez un círculo arterial o polígono llamado polígono de Willis. ¿Qué es esto que se ve acá? Fíjense que si ustedes siguen acá los vasos, se forman como una especie de polígono o círculo arterial llamado cerebral o de Willis. Polígono cerebral o círculo arterial cerebral o de Willis. Vamos a decirlo ahora más, polígono de Willis. Ese polígono de Willis se va a formar con dos grandes afluentes que vienen desde abajo, ¿no? Vienen desde el cuello, ¿no? La carótida interna, que se acuerdan que venía desde el cuello, y las arterias vertebrales, que vienen también desde el cuello, son ramas de la arteria subclavia, que se meten adentro del cráneo, se juntan y forman una arteria única que es la arteria basilar. Es por eso que a esta conjunción se le llama sistema vértebro-basilar. Y las vertebrales y la basilar se van a encargar de tronco del encéfalo y cerebelo, mientras que el resto de la formación del polígono de Willis, que ahora vamos a ver cómo se forma, se van a encargar del resto del encéfalo.
de los hemisferios cerebrales, de los núcleos de la base, del diencéfalo, etc. Este es el polígono de Willis. Este es un esquema clásico del Atlas Netter. Acá vemos lo que vimos en la imagen anterior. Esto serían las arterias vertebrales formando la arteria basilar. Y luego la arteria basilar va a terminar dando dos ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores. Acá tenemos lo que sería el sistema vértebro-basilar. La arteria basilar, que se forma con las dos vertebrales, termina dividiéndose en las arterias cerebrales posteriores. Por otro lado tenemos este par de arterias que son las carótidas internas, derecha e izquierda. Las carótidas internas que se meten desde el cuello, atraviesan el cráneo, pasando por ese agujero carotidio, van a dar varias ramas. Esta es la carótida interna, va a dar una rama hacia anterior, que es la llamada arteria cerebral anterior, ¿no? Fíjense que es todo par, porque las arterias carótidas son pares. Y una arteria que se va hacia el lateral, que es la arteria cerebral media, que se va a ir hacia el lateral. De hecho, se va a ir hacia el lateral de los hemisferios cerebrales. De esta manera tenemos entonces que el sistema carotidio va a dar en el nivel del polígono de Willis, que sería esto, una arteria cerebral anterior y una arteria cerebral media. El sistema carotidio, que es par, derecho e izquierdo, y el sistema vértebro-basilar, que es único, acá ahí se ven las dos ramas terminales de la basilar, que son las cerebrales posteriores, se va a conectar a través de estas dos arterias, esta y esta, que son las arterias comunicantes posteriores. ¿Qué hacen estas arterias comunicantes posteriores? Conectan el sistema carotidio, la carótida interna, con la arteria cerebral posterior que pertenece al sistema vértebro-basilar. Entonces hasta acá tenemos cerrado este polígono desde atrás. Bien. Y desde adelante, que esto sería anterior, lo que vamos a ver es que las dos arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda, se unen a través de la arteria comunicante anterior. De esa manera ahora se cierra este polígono arterial cerebral o polígono de Willis. Bien. Nos pueden preguntar cómo se forma el polígono de Willis, ¿no? O cuáles de estas arterias forman el polígono de Willis. Bueno, siempre recuerden que este gráfico es el que indica bien cómo se forma el polígono de Willis, ¿no? Hacia atrás, arterias cerebrales posteriores. Luego tenemos hacia los laterales las comunicantes posteriores, carótida interna, cerebrales anteriores y comunicante anterior. Este polígono va a tener dos ramos centrales que salen de estas arterias que forman el polígono, todos ramitos centrales que van a irrigar a los núcleos y la sustancia gris del encéfalo, y van a tener ramos corticales, que son los ramos más largos, que van a irrigar a toda la corteza cerebral, pero desde afuera, de la parte más exterior principalmente, ¿no? De exterior e interna, pero de exterior, ¿no? Corteza cerebral. Vamos a ver cómo se da esto y qué tenemos que saber, cuál es lo importante de esto. La arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior es rama de la carótida interna. Recuerden que es una de las ramas de la carótida interna. La arteria cerebral anterior se caracteriza principalmente por irrigar a toda la cara medial del hemisferio, principalmente el lóbulo frontal y parietal de los hemisferios. Se mete entre medio de los hemisferios e irriga todas las caras mediales de los hemisferios, ¿no? De los dos hemisferios. Como a nivel del lóbulo frontal y parietal en la cara medial, nosotros tenemos parte de nuestras funciones motores y sensitivas, vamos a ver que es importante saber que esta arteria irriga la cara medial del lóbulo frontal y parietal, porque en esa cara medial del lóbulo frontal y parietal existe el control motor del miembro inferior y el control o la sensación del miembro inferior. Por lo tanto, muchas veces cuando ocurre un accidente cerebrovascular que compromete a esta región interna o medial del lóbulo frontal y parietal, esa persona empieza a sentir alterado el miembro inferior. Puede ser a través de falta de sensibilidad del miembro inferior, que específicamente va a ser
pierna-pie, o dificultad para movilizarlo, ¿no? Entonces es importante saber que si la persona se sospecha que tiene una ACV y su síntoma o signo es que refiere que es el miembro inferior el que está afectado, y lo que tenemos que hacer es buscar alguna lesión en la cerebral anterior. Bien, ya lo vamos a ver más adelante, pero importante, la arteria cerebral anterior irriga la cara medial de los hemisferios, ¿no? Principalmente el lóbulo frontal y parietal. La arteria cerebral media también es rama de la carótida interna, pero a diferencia de la otra, la cerebral media lo que hace es meterse por el surco lateral e irrigar toda la cara lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal y parte del occipital. Digamos que es como la arteria que irriga la cara lateral de los hemisferios. Y esta arteria es muy importante porque se acuerdan que en la cara lateral de los hemisferios nosotros teníamos el área de Broca, el área motora primaria, el área sensitiva primaria, el área de Wernicke, en fin, todas estas áreas que van a estar irrigadas por la arteria cerebral media. Entonces cualquier déficit en esas áreas, si el problema es vascular, tenemos que sospechar de la arteria cerebral media. Y finalmente la arteria cerebral posterior, que ya no es rama de la carótida interna, la arteria cerebral posterior es la rama terminal de la arteria basilar. Recuérdenlo eso, la arteria basilar da sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. La cerebral posterior va a irrigar la cara inferior de los hemisferios, principalmente el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Desde su cara inferior, y en el caso del lóbulo occipital, su cara inferior y medial. Bien. Entonces, el lóbulo occipital, ¿por qué se caracterizaba funcionalmente? Por el área visual primaria, ¿no? Entonces, si hay un déficit en la visión y se sospecha que puede ser vascular, hay que ir a buscar la arteria cerebral posterior. Cuando hablamos de hay que ir a buscar, nos referimos a que hay que buscar a través de los estudios por imágenes, ¿no? Alguna sospecha a ese nivel. Bien. Esto es con respecto a la irrigación arterial. Estas son las arterias principales de nuestro encéfalo, ¿no? Nosotros vimos que lo que es el sistema vertebrovascular va a irrigar también a el cerebelo y el tronco del encéfalo. Y luego, a través del polígono de Willis y sus arterias, digamos, que son las corticales, estas que se meten por todos los surcos y giros, va el polígono de Willis a irrigar a los hemisferios, diencéfalo y etcétera. Lo que tenemos que saber bien son por dónde se distribuyen estas arterias cerebral anterior y media, rama de la carótida interna, y la cerebral posterior, rama de la arteria basilar. Esto en cuanto a lo que es irrigación arterial. ¿Qué pasa con el drenaje venoso? ¿No? ¿Se acuerdan que las arterias van acompañadas de venas, ¿no? Porque las arterias llevan la sangre a los tejidos y las venas la recolectan para después llevarla al corazón? Bueno, nuestro encéfalo dentro del cráneo va a tener todo un sistema de venas que van a ir desembocando en estructuras llamadas senos venosos. Los senos venosos son desdoblamientos de la dura madre. Ya lo vamos a ver más adelante en la segunda parte. Entonces son como vasos formados por dura madre que contienen sangre venosa. Entonces, las venas van a ir drenando en esos diferentes senos. Esos senos luego se van a juntar y van a confluir, la mayoría, para finalmente desembocar formando la vena yugular interna. Entonces podríamos decir que todo lo que es el drenaje venoso del encéfalo dentro del neurocráneo, digamos, va a estar a cargo de nuestra vena yugular interna, ¿no? Todo lo que es el drenaje venoso va a llegar a la vena yugular interna. De esa manera después la sangre vuelve al corazón. ¿Cuáles son los senos más importantes? Los senos venosos más importantes. Bueno, tenemos un seno sagital superior, un seno sagital inferior, más chiquitito. Ese seno sagital inferior luego se une a una gran vena, que es la vena cerebral magna, y esa vena cerebral magna, junto con el seno sagital inferior, forman este seno recto.
Y este seno recto, junto con el seno sagital superior, van a desembocar en lo que se llama confluencia de los senos. A nivel de la confluencia de los senos, vamos a ver que hacia los laterales de acá, de esta confluencia, se extienden los senos transversos, que son pares. En esta imagen por ahí no se puede ver, pero recuerden que son pares, los senos transversos son pares. Todo lo que mencionamos hasta ahora es impar, pero los senos transversos son pares, derecho e izquierdo. Y estos senos transversos se van a continuar luego como senos sigmoides y van a desembocar en la vena yugular interna, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Este sería el recorrido principal de la sangre venosa que proviene de nuestro encéfalo. Existen otros senos también, como el seno cavernoso, por ejemplo, que tienen participación en el drenaje venoso de otras regiones específicas, ¿no? Pero lo principal tiene que ver con estos senos que mencionamos, ¿no? El recorrido de la sangre viene por el seno sagital superior, seno sagital inferior, que se une con la vena cerebral magna, formando el seno recto. Luego, ambos senos, seno recto y seno sagital superior, confluyen en la confluencia de los senos, y desde acá, a través de los senos rectos, vamos al sigmoide y finalmente vena yugular interna. Bien, bueno, esta fue la primera parte de lo que sería neuroanatomía 1, y cualquier duda que tengan me dicen que la respondemos a través de nuestras redes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.